Ahora sí ya empezamos. Bueno, la idea es que hablemos de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que es la NMX, diagonal R, diagonal 025, diagonal SCFI, diagonal 2015. Y como había que hacer una actividad medianamente original, y comentar 10 puntos. A mí la verdad que el hecho de abordarlo desde 10 puntos, tratándose de una norma, pues no me pareció como que la mejor forma, pero bueno, ya profundizamos en eso. Invité a ti, Leticia Navarrete. Gracias. Licenciada en Derecho, licenciada en Contaduría, máster en Alta Dirección, mi mamá. Que hasta ahí pues suena todo muy bien, ¿no? Parecía que hay mucha instrucción académica detrás y que pues aportar mucho a la idea original, que es comentar el tema, para que no sea una cuestión monótona de yo frente a la cámara hablando de esto nada más. Sí. Pero también tenemos los contras, no todos son pros, ¿no? Entonces, no hay que decirlo, no ejerces derecho, no ejerces contaduría. No. Y la última vez que me llevaste como una tarea fue un desastre, que fue los estados financieros. Entonces, lo que era el análisis de estados financieros, me parece, ¿no? Bueno, no nos vamos a extender mucho, tenemos 10 minutos, la verdad no sé si logremos meternos en esos 10 minutos. Pero tú estás en procesos constantes de capacitación, entonces me imagino que tal vez con algunos conceptos pues sí puedas aportar bastante, ¿no? Ustedes están muy metidos en esos temas. Di a la cámara lo que te dedicas. Soy directora de una escuela secundaria técnica en una comunidad que se llama Tenijapan de Mata, en el municipio de Mealca, y bueno, me dedico a eso, al ámbito educativo. Ok. Entonces, pues vamos a empezar a comentarla. La norma ya mencionada, la NMX-R-025-SCFI-2015, es una norma que pudiéramos decir que tiene pues, tres partes, ¿no? Por un lado está su antecedente, emitido también por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es exactamente la misma nomenclatura, NMX, diagonal R, diagonal 025, diagonal SCFI, diagonal 2009, es decir, una norma que se emite en el 2009, 3 años antes de la que vamos a analizar. ¿Por qué digo que tiene tres padres? Porque, perdón, ya, listo, ya, concentrar esto. Porque también hay un modelo de equidad de género que en el 2003 emite el IN Mujeres y, y la idea pues es institucionalizar las políticas de ¿Igualdad de género? De igualdad de género, sí, perdón, se me fue la onda. Entonces, también hay un documento del 2011 de la CONAPRED, que es la guía contra la discriminación, la guía que se conoce como la guía ICI, por ICI con S de casa I, C de casa I, perdón, que es cuando las instituciones están comprometidas con la inclusión, es decir, es abreviatura de institución comprometida con la inclusión. Entonces, esta norma en igualdad, en su apellido en igualdad laboral y no discriminación, hay que decir que si bien es una norma con lineamientos muy claros que nos llevan como finalidad a una certificación de que ya sea la empresa pública o institución social o empresa privada se están comprometiendo con estos valores, con esta perspectiva de género, también hay que decir que no todo viene de esta norma, ¿no? O que si esta norma tal vez no existiera, a lo mejor no estaría tan bien estructurado el camino hacia esta situación de la igualdad y la equidad, pero que también la Carta Magna, la Constitución Política, pues tiene artículos que hablan al respecto. Está el artículo primero, que hace de los derechos humanos o eleva a los derechos humanos al rango constitucional. El cuarto, que habla de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, y el 123, que nos hace mención de
que a mismo trabajo, pues misma remuneración. Cosa que Pero aquí yo... también está el artículo 5. ¿Cuál es que se dice el artículo? El artículo 5 habla de la Sí, libertad de tiene la ejercer libremente la profesión y se refiere también a ambos géneros, no solamente al varón, sino que engloba también, por supuesto, a las mujeres. Que ahí están iba a decir una grosería, ahí están los asegúnes, ¿no? Los ahí veremos, porque, por ejemplo, sí está la libertad de ejercer tu trabajo, pero le tienes que regalar un año de trabajo al Estado, ¿no? En el caso de algunas profesiones, como nos pasa a los médicos. Está el 123 con la remuneración justa, pero pues a ustedes les pasaba, ¿no? En el gremio magisterial había zonas A, B y C de salarios. Entonces no todo el mundo gana lo mismo por el mismo trabajo. Así es. Entonces, pues es una... Aún hay diferencia en el salario. Fregadera, por decirlo menos, ¿no? Ganan más y otros que por el mismo trabajo y otros que ganan menos. Bueno, entonces en el documento que nos hicieron un favor de enviarnos para que sea el objeto de análisis en esta tarea, está pues unos antecedentes, ¿no? Que ya los mencionamos un poquito, la norma que estaba en el 2009, que se ve modificada, se ve nutrida por documentos de otras instituciones, y esas tres instituciones van a integrar por aquí, no quiero equivocarme en el concepto, esas tres instituciones, una comisión interinstitucional, que si estoy mal ahorita lo corregimos, pero por el momento lo dejamos hacer, ¿no? Tengan una comisión interinstitucional y pues hay datos, ¿no? Hay datos importantes que vienen en este documento, por ejemplo un dato del ENADIS que dice que las personas que pertenecen a grupos étnicos, uno o varios grupos étnicos, el 39.1% percibe que no tienen o considera que no tienen las mismas oportunidades que los demás mexicanos, ¿no? También tenemos un dato de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, que dice que el 11% de las mujeres considera que los hombres tienen más oportunidades para ascender, y en la misma encuesta se destaca dos tipos de violencia y que las mujeres encuestadas, o mejor dicho, las mujeres encuestadas que refieren violencia, creo que no hace la especificación si violencia laboral, refieren que el 92% o el 92% de ellas refieren que ha sido acoso, la violencia de la que han sido víctimas, y el 91.3% discriminación. Sí, es el Consejo Interinstitucional, las palabras, los brackets. Tiene lineamientos, obviamente, ese consejo, y esta norma tiene lineamientos, y parece que están agrupados por apéndices. El primero que nos hace mención es el normativo A, que tiene que ver con la certificación, ¿no? En realidad esta norma es el camino a una certificación, y aquí hay algunas cosas que pueden ser favorables para las empresas que aspiren y logren esta certificación, ¿no? La certificación para la igualdad laboral y no discriminación. Entonces, antes de irnos a, bueno, lo mencionamos una vez. Yo creo que la más, la que podemos destacar más, porque digamos es más palpable o más benéfica en lo que finalmente persigue una empresa, que es el beneficio económico, pues es que les dan puntos en casos de licitación pública para la adquisición de bienes, servicios bueno, esto que lo rige en términos del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Es decir, si estas empresas entran a una licitación y están certificadas, pues les van a sumar puntos para lograr esa licitación. Sumado a eso, pues ratificar el compromiso con la sociedad, mayor impacto en su cadena de valor, fortalecer la pertenencia, la lealtad y el compromiso de su personal, ¿no? Ahora, antes de entrar un poquito más en el tema de esta ley, de los cursos que tú has hecho y las cosas de las que se han hablado,
que han mencionado de la violencia laboral o de la equidad y la igualdad y de la no discriminación. De la violencia laboral realmente no se ha mencionado nada. Los cursos hemos tenido, por ejemplo, cursos que hablan de educación inclusiva para incluir a todos los alumnos, los jóvenes, que no sean discriminados por razón de género, ni de credo, ni de estatus social, ni de preferencias sexuales. Entonces, y sobre todo los alumnos que tienen alguna discapacidad o también hay jóvenes sobresalientes, que estos sean aceptados, sean apoyados y se incluyan, se acepten y se incluyan, porque lo que ha marcado la diferencia en la educación, por ejemplo, es que antes estos niños, y lo voy a mencionar, por ejemplo, algún niño que tenía algún trastorno, algún niño con síndrome de Down, algún niño con autismo, eran atendidos en los CAM, en los centros de atención múltiple, o eran atendidos en escuelas, ahora sí, para niños especiales, se llama, ¿no? Y ahora ya y lo ahora reciben en la escuela. Los incluimos en las escuelas, recibimos Sí, pero no ha habido realmente un cambio estructural para garantizar la accesibilidad. No ha habido ni un cambio estructural, ni ha habido apoyo real en cuanto a pues capacitación, ni en cuanto a la adaptación en la infraestructura. Nos dejan el peso al personal de la escuela. O sea, ni una rampa les han construido. Ni una rampa nos han construido, y la escuela donde estoy es ejemplo de ello. Hay escuelas en ciudad donde, bueno, a través de las aportaciones de los padres de familia, o a través de algún apoyo, de algún programa gubernamental, han logrado hacer esas adecuaciones o adaptaciones para los alumnos que llegan en silla de ruedas, para aquellos que son lo más simple, ¿no? El alumno que escribe con la mano izquierda. Sí hay pupitres que tienen la paleta en ese lado, sin embargo no se da en todas partes. Las escuelas en comunidades son totalmente olvidadas. Pareciera que las autoridades no las podrían ver, es otro México. Y es un reto todavía mayor, porque además de que no hay apoyo ni de programas estatales ni de programas gubernamentales, sí tenemos la responsabilidad nosotros de resolver con absolutamente nada de recursos, y pues lógicamente que los padres de familia pues en esos lugares no tienen tampoco los recursos para poder apoyar como se pretendiera, pues, que apoyaran a las escuelas. Entonces, el campo de aplicación de esta norma, la que estamos comentando, pues está el sector público, es decir, las instituciones de gobierno se pueden certificar, el sector privado. Yo creo que aquí pues sería de interés para contratistas, constructores, ¿no?, que quieran o prestar servicios, quieran sumar puntos a las licitaciones. En este gobierno de asignaciones directas, pues bueno, en lo social, aquí en lo social me llamó la atención que se refiere a organizaciones de la sociedad civil, ONGs, me imagino yo, y asociaciones civiles, ACES, pero también a las organizaciones autónomas de interés público con presupuesto gubernamental. Entonces, pues ahí entran las universidades autónomas, puede entrar el INE, ¿no?, pudiera entrar la COFETER, que ya la desaparecieron. Pero bueno, organizaciones autónomas que reciben presupuesto gubernamental también son susceptibles de certificarse. El proceso de certificación, ¿cuál es el primer paso? Bueno, hay que consultar la convocatoria, que puede checarse en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, www.stps.gov.mx, en la de mujeres, www.mujeres.gov.mx, o en la de la CONAPRED, www.conapred.org.mx. Después, el paso 2, el registro. Llenar la cédula del registro, que ahí nos dice que para llenar de esa cédula hay que remitirse al apéndice normativo B de los lineamientos de esta norma, disponible únicamente, aparentemente, en la página de
la Secretaría del Trabajo, la que acabamos de mencionar, www.ftps.gov.mx. Hay que iniciar el proceso con un órgano de certificación. Aquí está un dato interesante que creo que sí hace falta como que recalcar, que es el tema del multisitio, porque va a haber instituciones, sobre todo privadas, que tengan sucursales y tienen un corporativo, tienen una oficina central. Entonces ahí entiendo yo que como los recursos son limitados, pues a veces sacan la visita de una franquicia o de no como tal del corporativo. Entonces hay que acreditar el multisitio, porque aquí hace referencia a que la selección de la muestra se hará basado en documentos internacionales y metodológicos del IAF-MD-01- certificación con base en multisitio. Hay que hacer un diagnóstico de autoevaluación, que ese diagnóstico de evaluación está indicado en los lineamientos de esta norma, en el apéndice normativo C. Una carta de compromiso que se envía al Consejo Interinstitucional, que como ya dijimos está formado por CONAPRED y Mujeres y Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con la hoja membretada de la institución y con y el acuerdo lo tiene que suscribir la persona de más autoridad en esta institución, ¿no? Es decir, si el rango más alto, por ejemplo, es un hospital y el rango más alto es el gerente médico, pues es el gerente médico que tiene que firmar, ¿no? Si es una tienda o conveniencia, y el gerente regional es el rango más alto, pues es el que tiene que suscribir la carta de compromiso. Cumplimientos de requisitos para la participación. Obviamente los documentos tienen que tener una vigencia de no más de 6 meses y tiene que estar emitido. La documentación está por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y CONAPRED, donde conste que no existe incumplimiento, es decir, que la empresa que está aspirando a certificarse no haya incumplido la Ley Federal del Trabajo ni la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues no tenga un proceso abierto por incumplir esas leyes, ¿no? Si tienen un proceso abierto, pues evidentemente no pueden aspirar a esa certificación. Hasta aquí de lo que se ha hecho. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Entonces, ¿qué sigue? Sigue que hay criterios necesarios para esta clasificación, para esta certificación. Ahorita vamos a ir diciendo qué puntaje tienen asignado cada criterio. Hay 5 criterios críticos y 7 no críticos, y otros 2 más. Y tienen que alcanzar su puntaje de mínimo de 70 puntos. El primer criterio, crítico, vale la redundancia, es contar con una política de igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Escrito y socializado, suscrito también por la persona que tiene el rango más alto en la empresa o institución, y que esté armonizado, es decir, que esté regido por la fracción 3 del artículo 1 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ese primer criterio crítico. Tiene que establecer este documento quién va a ser el área responsable de su implementación, y tiene que ser muy, muy explícito en que está prohibido el maltrato, la violencia y la segregación. Ahora, en el mundo laboral, yo tengo una duda de conceptos. El acoso laboral y el acoso sexual, ¿cuál sería la diferencia? Porque es un concepto que está por aquí también. Bueno, es que el acoso sexual es... Perdón que te interrumpa, habla de una connotación lasciva, pero ahí desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se puede saber qué es una connotación lasciva? O sea, cuando hay un abuso o un maltrato, pero con connotación lasciva. Con la connotación lasciva yo lo entiendo como, bueno, es que el delito de hecho está tipificado como que es un delito que se realiza de
de forma oculta. La connotación lasciva la entiendo como el hecho de tocamientos, de miradas, que si la persona, la víctima, se siente invadida en su intimidad, se siente incómoda. Esto puede ser más subjetivo porque tiene que ver con el sentir, con la emoción interna de la persona que se siente agredida, insisto, y me parece que no es muy fácil ni comprobarlo, porque esa es lo que sucede cuando alguien quiere o acosa sexualmente a otra persona. Siempre se va a ocultar de las miradas de terceros, entonces lo va a hacer cuando se encuentren a solas, va a buscar la manera de que no haya testigos, y la diferencia del acoso laboral es que pudiera este delito sin tener más testigos, ser más fácil de comprobar, tener una evidencia pública. ¿Pero cuál sería como que la definición del acoso laboral? El acoso laboral es pues el hostigamiento, el estar insistiendo reiteradamente en solicitudes de trabajos que probablemente la persona ya los realizó, y buscar la forma de meritar ese trabajo y para pedir algo más, algo que quizá en un principio no se explicó bien. Por ejemplo, le piden un informe, ¿no?, de una actividad y la persona quizá lo realiza, pero cuando lo entrega y que digamos cualquier tercero pudiera analizar ese informe y dijera, bueno, es un informe bien elaborado, bien estructurado, está sustentado con evidencias, la persona que está ejerciendo el acoso laboral va a buscar elementos sin sustento para atacar el trabajo y para solicitar que contenga más elementos, para quizá decir es que no te lo pedí así. Para generar un malestar, ¿no? A partir de situaciones del trabajo que pudieran es un hostigamiento ocurrir de otra forma. Constante hacia la persona para denostar el esfuerzo de esta persona y buscar ese enfado, ese hartazgo de la víctima. Okay. El segundo criterio crítico que pide para la certificación, de los criterios, perdón, el primero se me pasó decir que el puntaje puede ser de 0 a 5, pasando por 3 y 4. No hay 1, no hay 2, hay 0, 3, 4 y 5. El primer criterio crítico que era no, perdón, fui al otro. El criterio crítico, aquí está, el primero, es de 0 a 10. 0 y 10, mejor dicho. O sea, el hecho de contar con una política de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o un equivalente, se va a acreditar presentando una política de igualdad laboral, es un documento que, como ya dijimos, se tiene que armonizar con la fracción 3 del artículo primero de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, y este capítulo va a tener un valor de 0 o de 10 puntos, ¿no?, en la búsqueda de los 70 para la acreditación. Luego está el contar con un grupo, comisión o comité encargado de la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo. Aquí el documento, la prueba, la evidencia que se va a presentar ante el comité interinstitucional para acreditar que eso se está haciendo, pues es un acta de instalación de este comité, ¿no?, que puede tener un valor de 0, 5 puntos. Después, el tercer criterio crítico es contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Aquí el documento de evidencia que se va a presentar es un manual de procesos de reclutamiento y selección de personal
sin discriminación y con igualdad de oportunidades, que tiene que contener formatos, formularios, entrevistas estructuradas, exámenes y evaluaciones de ingreso libres de sesgos sexistas o de cualquier tipo de discriminación. Esto va a tener un valor de 0 a 5, bueno, 0 o 5 para la discriminación, no hay 1, no hay 2, no hay 3, no hay 4. Para la certificación. Realizar una auditoría interna, y ahí nos habla de ver el apéndice normativo C, y se tiene que presentar para acreditar este rubro un informe de la auditoría interna. Ahora, una auditoría interna en este sentido, ¿cómo se pudiera llevar a cabo? A mí se me ocurre que a través de tests, a través de cuestionarios, de satisfacción, sí, tendría que ser personal. Para las personas que ya laboran ahí. Para las personas que ya laboran ahí, cómo se sienten, cuál es el clima laboral, la dinámica del grupo, de trabajo. Entonces, podría ser esa auditoría, porque es una auditoría muy cualitativa. Okay. Aquí son 0 o 5 puntos los que se pueden asignar a este rubro. Y ahí es que aquí entra otro tema, que es medir el clima laboral y no discriminación en el centro de trabajo. Y ahí nos habla de referirse al apéndice normativo E. Y que la prueba que se presenta es el documentos que acreditan la aplicación del cuestionario que está descrito en ese apéndice normativo E de esta norma para la percepción del clima laboral y no discriminación del personal. Entonces, pues yo creo que para el punto anterior entonces habría que utilizar otros mecanismos, ¿no? Yo creo que están ¿Concatenados? sí, yo creo que va a ser un insumo en la auditoría que los resultados que obtenga la auditoría, los cuestionarios del TED, va a ser el insumo para poder determinar el clima laboral de esa institución. Okay. Y luego en el 6 habla de la existencia de un código de ética o equivalente, y la evidencia que se presenta ahí pues es la documentación que pruebe la implementación y difusión de ese código ético. Me gusta mucho esta norma que hace énfasis en la socialización, ¿no? Porque muchas de las normas se quedan en el papel y nadie sabe que existen y nadie se entera, y al final del día es un papel más al montón de papeles, pero aquí hace énfasis en la socialización de la información, y aquí a este rubro le asignan un valor que puede ser 0 o 3, ¿no? Luego empiezan los requisitos no críticos: garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal. Eso en el gobierno, digamos, no se ve, ¿no? Que unos ganen menos que otros por su género o por su... Aunque en los temas de promoción... No se ve de manera explícita, pero se dan... En los temas de promoción vertical y horizontal, ¿cómo se llama ese mecanismo de evaluación que aplicaron hace poquito? Es a través de los ICANN, de Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros. Les dieron más puntos a los de más antigüedad. Sí. Eso, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué pudiera ser? ¿En qué falta pudieran estar incurriendo? Porque a mí no me suena justo que porque él tenga 5 años y él tenga 1, no me o parece él tenga justo. 30 o él tenga 5, a mí tampoco me parece puedas justo. acceder a otro puesto, sí, o a un mejor salario. Sí, o un tema sobre de todo tiempo porque hay que personas que ya tienen 40, 50 y más años de servicio, entonces no necesariamente son las idóneas para una promoción. Entonces no me parece que le debieran dar tanto valor en puntaje a ese rasgo o esa... Porque hizo la diferencia, ¿no? En muchos casos. En muchos casos hizo la diferencia. Pero bueno, ahí entremos en un tema de análisis, la verdad, bien importante, porque la clasificación que ellos hacen es muy también arbitral, a criterio, no sé, si, a un criterio muy subjetivo,
muy difícil de Muy comprender. inventado, ¿no? No hay nada que sustente No, atrás. Es como que alguien se le sí. ocurrió y lo escribió. Además que han dicho una y otra vez que no iban a dejar ni un punto ni una coma de la ley anterior, y han dejado más que puntos y comas. Incluso están buscando a personas que demostraron con sus actos que no eran éticas para evaluar, a los famosos evaluadores, que quedó demostrado. Incluso sacaron una lista de personas que tuvieron malas actitudes, mal desempeño, incluso evidenciados, ¿no? Como personas que No fueron pruebas, ¿no? bebidas Ajá. alcohólicas, no pruebas en todos, en Y lo general. mandaban a traer para Y que ahora volvieran a los hacer el y ahora los mismo, están a buscando para desempeñar la que misma vuelvan función. a hacer la función. O sea, eso, digo, va en detrimento y en un retroceso más que evidente de que no vamos para mejor. Ok. Bueno, de esto comentábamos de la igualdad salarial, que hay que acreditar la igualdad salarial, presentando documentos probatorios para la identificación de la igualdad salarial, tales como manuales, documentos de operación, procedimientos, guías. Bueno, aquí uno esperaría que fuera más, a lo mejor documentación contable, ¿no? Nóminas, no sé. Sí, que esos serían las pruebas, la evidencia de facto de que están siendo equitativos en cuanto a las percepciones sin distinción de género. Ahora, ahorita que sale el tema, ustedes, por ejemplo, reciben creo que todas las mujeres, no nada más las que tengan que acreditar que son madres, reciben una compensación o un bono el Día de las Madres. A los hombres no les llega el Día del Padre, ¿o sí? No les llega. Entonces ahí No. sí es... Sí, y ahí también hay algo confuso, porque pues sí, se supone que en un principio teníamos que acreditar con el acta de nacimiento de nuestros hijos. Hace tiempo sí pedían que sí. se... Y después de pronto ya, incluso ha habido ahí controversia, porque hay trabajadoras, maestras administrativas, en fin, ¿no? Que están en el sistema educativo, que no son madres, reciben el bono, y compañeras que sí lo son y no les llega. ¿Cómo crees? Sí. Pero es bueno, real. usos de México, real. México todos los días. Este rubro que ya entra dentro de los acápites o rubros no críticos, pues también generan un puntaje, ¿no? Este puede tener 0, 3, 4 o 5. Recordemos que hay que tener mínimo 70 puntos para acreditarse. El que sigue, que es el 8, el rubro 8, es contar con procesos de ascenso y permanencia. Supongo yo que habla con igualdad de oportunidades, que habla de procesos para ascender, ¿no? en el organigrama, y para alguna forma defender el trabajo, ¿no? Que no sea como estas empresas donde llegan un día y se les ocurre que ya no quieren que trabajen con ellos y no tienen ninguna justificación, simplemente a lo mejor el primo o el sobrino o el hijo ocupa trabajar, entonces córrelo para que me desocupes esa vacante, me desocupes ese puesto laboral, mejor dicho, y entre otra persona sin ninguna justificación. En la iniciativa privada sucede. Presentar manuales o documentos de operación o procedimientos de ascenso y permanencia. Son las evidencias que piden. Documento de la convocatoria, resultado del mecanismo de evaluación del desempeño, con información desagregada por sexo, y presentar elementos probatorios de la difusión con accesibilidad para el personal. Esto puede generar igual 0, 3, 4 o 5 puntos. El rubro 9, contar con procesos de formación, capacitación y adiestramiento y con igualdad de oportunidades. Eso yo lo veo bien en tu gremio, ¿no? Ahí sí tienen la oportunidad de la capacitación constante. Y muchos cursos y diplomados y cosas así a veces se quedan por debajo de su capacidad porque la gente no los quiere, no se compromete a hacerlos. Sí, lo que pasa es que aquí también hay una sobresaturación de oferta sin que haya una información oportuna
oportuna. O sea, no se Muchas socializa veces no. el... Muchas veces nos llegan las convocatorias, por ejemplo, hoy, 11 de marzo, y ya cerró, cuando vale la Cerró pena, ayer, ¿no? o antier. O sea, lo que realmente vale la pena, que realmente, y lo veo porque mis compañeros me lo dicen, es que aquí sí quería yo participar, maestra. Pero ya se Pero, o sea, pareciera que de verdad no sé, no me atrevo a decir que lo hagan de manera intencional, pero nos llega aquello que como que nadie quiere, o muchos no quieren, con tiempo. Ajá, con tiempo, pero es una o sea, en excesivo, en exceso. Es mucha la oferta. Sí, y eso hace que se pierda de vista lo que realmente es importante. Yo creo que aquí sí debería haber un análisis, filtros de las personas que están para hacer esto, porque hay personal, ¿no? Para decir, bueno, esto es para docentes, esto es para personal de apoyo, esto es para directivos, y que realmente estuviera enfocada la profesionalización a las áreas, a los puestos, y evitar esa sobreinformación, ¿no? Okay. Muchísima información sin formación. Bueno, aquí la norma pide presentar documento de capacitación y o adiestramiento libres de sesgos sexistas o discriminatorios desagregados por sexo. Ahí, ¿cuál sería el sesgo sexista? O sea, a mí me pasan una forma para que yo me inscriba a un curso. ¿Cuál sería el sesgo sexista? Que me pregunten mi sexo, que me pregunten si tengo niños, que me pregunten si soy casado. ¿Cuál sería el sesgo sexista? Regularmente en los drives que nos envían los cuestionarios, ahora que están tan de moda, que se llaman drives, sí nos están preguntando siempre género, o sea, eres mujer, eres hombre, la edad también. Entonces, digo, la duda queda en que si esto va a ser un criterio, ¿no? Sí, para que me seleccionen o no. Exacto. A lo mejor lo ideal sería que no me lo preguntaran, ¿no? Sí, además que de pronto, digo, me pasó a mí en la promoción, que de pronto hay a los maestros de educación física, que en su mayoría son varones, a ellos sí los ponen solo en un grupo, y la gran mayoría de los que presentan examen acceden a tener un mejor salario. Pero nos engloban, por ejemplo, en un grupo a toda educación básica desde inicial hasta pasando por preescolar, primaria, secundaria, a todos los que estamos como asesores técnicos pedagógicos, como subdirectores, como coordinadores, como directores, como supervisores, y eso en verdad nos limita, o sea, no nos permite. Si por lo menos dijeran, bueno, hay 163 secundarias técnicas y 163, ¿cuántos de ellos presentaron? Y sería más sano si dijeran, bueno, de 163 solo 3 van a obtener ese incremento dependiendo de los resultados que obtengan. Pero es ilógico que de 163 pues aparezcan que somos miles, ¿no? Porque engloban ese grupo. No sucede con otras áreas, repito, que me consta como educación física, que entonces ahí la mayoría son varones y la mayoría accede porque no los engloban, no dicen, y todos los maestros, todos los docentes secundaria, ¿no? De las asignaturas que sean, ¿no? Solo educación física se van. Solo van aparte ellos, ahora sí que van solitos, y a todos los demás los engloban. Y eso es, vaya, tan frustrante. Y a lo mejor de aquel lado son 1000 para 10 lugares y de este lado son 100,000 para 100 lugares, ¿no? Entonces hay una desproporción. Y pues por decirlo menos. Hay una desproporción bárbara. Totalmente. Pues bueno, aquí nos habla de que el puntaje que se puede asignar por el órgano acreditador puede ser de 0, 3, 4 o 5 puntos. Ya en el 10, contar con un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. ¿Cómo se comprueba esto? Pues presentando un documento que contenga el plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación, el reconocimiento y respeto a la diversidad. 0, 3, 4 o 5 puntos también son los que se pueden asignar a este rubro. Ahora, este plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación, ¿existe en la Secretaría de Educación?
Desde mi óptica personal, sí. ¿Sí existe? Sí existe. Tan solo para poder acceder, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que el siguiente escalón sería jefe de enseñanza, aquí en el sector donde yo me desempeño, no hay ninguna mujer que tenga ese cargo, no la hay, solo son varones. Y yo no creo que sea por falta de capacidad, sino porque no les dan las oportunidades. Las mujeres directoras en secundarias técnicas somos representamos menos del 50%. O sea, ni siquiera llegamos al 35% de mujeres. ¿Por cuántos son de los 163? ¿Cuántos son? De los 163, la última vez que yo contabilicé, no llegábamos a 50 mujeres. Ah, pero bueno, ya antes eran menos, ¿no? Antes Mucho hace menos. 10 años, éramos Yo pensé que ibas a decir quizá como unas 20. Sí, pero, o sea, cuando mucho seremos 50. De 163 no llegamos al 35%. Tendría que ser 80, ¿no? Para que la cosa Mínimo. fuera pareja. No, pero yo te preguntaba si existe el plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación. Entonces, si tú me dices que la mayoría de los ascensos son para varones, entonces no hay un plan realmente de capacitación y sensibilización. No que yo sepa. Porque quizá existe, lo desconozco. si lo hubiera, pues, tendría que haber esa conciencia, ¿no? De decir, oye, vamos a poner las cosas parejas. ¿Cuántos cuántos supervisores hay? 21 supervisores. ¿Y cuántos son mujeres? Ninguno. Parece que hay como 3. Ah, sí, pero está bien disparejo. Jefes de sector, ninguna. Entonces, si hace falta no existe ninguna ese mujer, plan de pues, capacitación solo y sensibilización en igualdad laboral que se le da a los jefes de ustedes para que las cosas vayan cambiando. Ojalá. Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Ese es el rubro 11, ¿no? Utilizar lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Este rubro se acredita presentando documentos, imágenes, fotografías que comprueben la comunicación interna y externa con lenguaje incluyente, no sexista y accesible. Eso creo que sí lo cuidan ustedes, ¿no? En los documentos oficiales que se están generando ya se cuida mucho la forma de no caer en... La redacción en los documentos sí se cuida siempre. Bueno, ahí creo que siempre se ha hecho, creo que siempre se ha cuidado. ¿Sí? Sí, en esa parte 0, 3, 4 y 5. la correspondencia oficial se ha cuidado. Okay. Luego está la valoración numérica del requisito 12. ¿Cuál es el requisito 12? A ver. Requisito no crítico 12. Ya. Requisito 12, realizar acciones para la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades. Es decir, presentar fotografías de la existencia de un espacio exclusivo, privado, adecuado e higiénico para la lactancia o extracción de leche. Eso en las escuelas no existe, ¿no? No existe. 0 o 5 puntos. No sé si te ha pasado, ¿has tenido alguna maestra que esté lactando? Sí. ¿Y cómo se procede ahí? ¿Les dan un tiempo? ¿O Bueno, tratas de que su horario quede, por ejemplo, una hora libre para que pueda...? Así es, hice ajustes. Tuve una maestra que estuvo lactando y se ajustó su horario para que ella pudiera salir a lactar a su bebé. Ah, pero está más completo. Otra evidencia es presentar un documento que evidencie la cobertura total del personal en el acceso a la prestación de servicios de guardería con información desagregada por sexo. ¿Ustedes tienen servicio de guardería? Sí, a través de guarderías particulares que así lo entiendo yo, que el ISSSTE subroga, es decir, son instituciones privadas que les dan... Pero el ISSSTE no subroga ni una renta para que te ahorques. Yo lo entiendo así, porque tengo 2 compañeras que cada cierto tiempo, 2-3 veces al año, me piden constancias. Ah, ok, entonces estamos hablando de más. Sí, el ISSSTE sí subroga
Y entonces, entiendo que son instituciones privadas a donde ellas pueden llevar a sus niños por ser derechohabientes del ISSSTE, pero sí les piden, son estrictos en el sentido de que la información la piden muy puntual, días de descanso, vacaciones, cuando inician, cuando concluyen, días no laborables. Como para que el niño vaya nada más los días que realmente va a trabajar la mamá. Así es. Y es que luego cobra la ISSSTE, ¿no? También. Porque el subrogado finalmente me imagino yo que se paga, cobra la ISSSTE después. Para que te paguen. Presentar el informe de uso de medidas de flexibilización de horarios con información desagregada por sexo. Verificar a través de entrevistas y pruebas de documentos la aplicación de este beneficio de acuerdo al informe. Aquí es compuesto, porque es 05, 05, 05, 03 para el último, que es la última parte de este rubro. Se evidencia con el informe del uso de medidas para el cuidado con información desagregada por sexo. De medidas para el cuidado. Eso es muy antiguo, ¿no? ¿Para el cuidado de qué? No me queda claro a qué se refiere eso. Bueno, y después documento que evidencie la difusión e informe de la licencia del uso de la licencia de paternidad. Es decir, que realmente la empresa o institución esté permitiendo que se haga uso de la licencia de paternidad, porque muchos porque ni lo permiten, ¿no? Como que te doy 2 semanas y vente a trabajar. 0, 3 y 5 puntos. Y por último, es el último, no, son 14 rubros, el penúltimo entonces. El penúltimo rubro, que es contar con accesibilidad en los centros de trabajo, ¿no? Que ya lo habíamos comentado, no se está viendo en las escuelas rurales. Fotografías de la infraestructura, rampas, ¿no? Elevadores, ese tipo de cosas, de 0 a 3 puntos. Presentar documento que contenga el plan de accesibilidad. Me imagino que cuando se van a hacer las modificaciones, pues el plan, ¿no? Los planos de lo que se va a hacer, la construcción de rampas. Sí. Documentación interna de página web accesible, AA, de 0 a 3 puntos también. Y el 14. El rubro 14, para certificación, mecanismos y regulaciones para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia en el centro de trabajo. Presentar un documento probatorio de la existencia de protocolos, códigos, lineamientos y disposiciones para esto, ¿no? Para prevenir y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. Ahí pues realmente tomar medidas en la base de la pirámide, ¿no? No como dicen por ahí de que ve y presente tu denuncia, no, espérate. Primero en mi centro de trabajo procede como una sanción, porque a lo mejor no es algo que amerite denuncia, el hecho de que me haya gritado, me haya hablado fuerte, o me haya dicho alguna palabra peyorativa, ¿no? A veces no tienen que ser groserías, pero el conjunto de 2 palabras ya puede ser, o el tono en el que se dice. Ahí, en ese caso, ustedes me imagino que tampoco tienen injerencia, tú no puedes aplicar sanciones a tus maestros si notas una conducta de ese tipo, o levantas un acta, ¿no? Levanto un acta, y lo haces llegar a tu... circunstanciada y la hago llegar a la autoridad educativa, en el estado, a su dirección. Déjame ver cuánto tiempo llevamos. Hombre, llevamos 48 minutos, pero bueno, eran 10 nada más. De lo que comentamos, ¿algo que quieres decir para concluir? No, ojalá que fuera realidad. Que fuera realidad, que fuera de observancia general y de aplicación práctica y genuina. Que no fuera nada más, oye, si que no quieres fuera certificar, solamente que no fuera opcional, que no fuera que fuera de opcional. que es que te tienes que certificar si quieres seguir existiendo, ¿no? Como institución. Porque digo, lo habíamos dicho, ¿no? El incentivo principal puede ser este puntaje extra en una licitación, pero si de pronto te encuentras con un gobierno que le encanta la asignación directa, entonces no, ¿para qué me meto en esos rollos? A lo mejor me acabo metiendo en problemas legales, si estos cuates se encuentran que algo aquí no anda bien, y luego ¿para qué si están dando mejor
me pongo con una lana para las campañas. Lamentablemente las prácticas de simulación No se acaban. No se acaban. O sea, van a estar, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias.